Bueno, un mes de abril como una montaña rusa, desde luego. Después del día de la liberación, el famoso día de anuncio de los aranceles a nivel global a todos los países y de manera, vamos a decir, desorbitada, viene la corrección. Ahí se produjo una corrección muy significativa de los mercados, con caídas, con desplomes, podríamos decir, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí en Europa y en el resto del mundo. Pero a partir de ahí decíamos ya después en el vídeo que grabamos justo ese día, decíamos que teníamos que estar muy atentos a qué podía pasar con las, primero, si se iba a desdecir de alguna manera y luego, por supuesto, con las posibles contramedidas por parte del resto de países, pero también y sobre todo con las negociaciones bilaterales que estábamos convencidos que se podían dar. Y esto está siendo así, ya se han iniciado esas negociaciones, como digo e insisto siempre, bilaterales entre Estados Unidos y muchos de los bloques, y vamos a ver cómo termina todo esto. De momento ya nos quedan solamente 2 meses, eran 90 días de pausa o de tregua, veremos a ver qué pasa en estos 2 meses que nos quedan, pero el mercado se lo ha tomado razonablemente bien. El principal temor de las medidas arancelarias era, por un lado, desaceleración o caída muy brusca de la actividad a nivel global, del crecimiento económico global, y aumento de la inflación. Bueno, la realidad es que ninguno de estos dos factores se están produciendo, ni con los datos que ya conocemos hasta el mes de abril, ni con las previsiones en los próximos meses, basándonos en confianzas de empresarios, de consumidores, los PMIs, etcétera, etcétera, indicadores adelantados con respecto al crecimiento. Sí, una cierta desaceleración a nivel global, así lo matiza el Fondo Monetario Internacional, pero desde luego no está siendo ni muchísimo menos ese impacto tan significativo que era el temor que tenían todos los inversores internacionales después del anuncio del día 2 de abril. Como digo, recuperación muy importante de los mercados, se ha recuperado prácticamente toda la caída que se produjo el día 2 y 3 de abril y los días subsiguientes, pero, como digo, se ha recuperado prácticamente todo. Lo que no se ha recuperado es el dólar que cayó entre un 5 y un 6% después del anuncio, no se ha recuperado y creemos que esto es un reflejo de esa crisis de confianza que ahora mismo existe con los activos y con el propio Estados Unidos. Tenemos que seguir muy atentos porque, como digo, allí en Estados Unidos sí que estamos viendo una desaceleración lógica, por otro lado, no solamente por los aranceles, sino por el menor gasto público, menor aportación al crecimiento del gasto público. Tendremos que estar muy atentos, desde luego, desaceleración. Ya dijimos que podíamos tener en algún momento una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Ni siquiera sabemos si se va a producir, pero muy lejos de una recesión y muy lejos de una crisis. Y esto lo podemos generalizar a nivel global. El dato más positivo, los resultados empresariales que siguen sorprendiendo al alza tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, mucho más en Estados Unidos y especialmente las tecnológicas, las megacaps, que siguen teniendo resultados, como digo, sorprendiendo al alza, también positivos aquí en Europa, pero no tanto como allí. Una nota también de la incertidumbre que se ha instalado en el mercado es que muchas empresas no se atreven a dar guías, a decir o hacer estimaciones con respecto al futuro, y esto, como digo, resta visibilidad al mercado. En cualquier caso, un entorno de recuperación, de tranquilidad, tenemos todavía esos 2 meses, vamos a ver muchas declaraciones en un sentido y en otro, algo así, ya saben lo que quiero decir, que habrá movimientos bruscos que podemos esperarlos, pero desde luego no preocupantes. También por el mercado de deuda, muchos de los temores con esa primera caída o subida de la TIR, caída de los precios en Estados Unidos, con esos temores de que se estaba vendiendo toda la cartera de deuda, no tenemos confirmación de que así sea, y desde luego todo lo que son las subastas de deuda que se han ido produciendo desde entonces tienen la misma demanda que tenían previo a la llegada o previa a la llegada del señor Trump. Focos de atención, seguimos con la guerra en Ucrania abierta, las tensiones en Oriente Medio, un nuevo foco de tensión geopolítica, India y Pakistán, tendremos que estar muy atentos, ya lo hemos dicho en alguno de nuestros vídeos anteriormente, muy atentos a esta situación porque esa tensión va a seguir, creemos que escalando, ojalá no sea así, pero desde luego tendremos que estar muy atentos. Y la relación bilateral China-Estados Unidos, por supuesto, muy atentos a cuáles
la consecuencia, cuál es el resultado final. Seguramente estará lejos del 145% de arancel, pero desde luego no será el 10 o el 20% general, será muy superior a la que teníamos al empezar este año, y eso desde luego hará o tendrá su impacto en China y tendrá su impacto en Estados Unidos, pero tendremos que seguir analizándolo con mucha calma y tenemos tiempo para ello. Nada más y muchísimas gracias.